Hola, muy buenas tardes, amigos. Estamos en el tiempo de entrevista. Estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y hoy he traído a este programa al maestro. Se ríe, se ríe este hombre que para mí es una de las personas que me han servido de guía en lo que significa la Segunda Guerra Mundial, por un lado, y luego lo que significa escribir bien. Reúne las dos cosas. Y ese es el motivo de que haya venido a este programa. Me hubiese gustado traerlo hace 7 años, pero los hados del destino no han permitido que Carlos Caballero Jurado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Que Carlos Caballero Jurado no haya podido venir hasta hoy. Me hubiese gustado traerle antes porque creo que es de esas personas que cuando termine el programa nos habrán enseñado tantas cosas que yo saldré de aquí con una visión nueva de mucho, de muchísimo. Y bueno, ya está bien de darle jabón, porque parece que vamos a acabar en la ducha los dos, dándonos jabón el uno al otro. Y creo que lo más importante es que Carlos Caballero, pues voy a hacer una semblanza de él en la editorial del programa, pero ya que lo tenemos aquí, quiero que nos hable de un libro que tengo en mis manos, frase muy manida, que se llama Voces de la División Azul. Carlos, ¿cómo es posible que tengas todavía material, que seas capaz? Y creo que además te queda mucho material todavía para seguir escribiendo cosas tan interesantes como esta. ¿Cómo te metiste en este libro, en Voces de la División Azul? Bueno, lo primero que decir es que no es una idea mía. ¡Ah! Vaya por Dios. No. Yo trabajo otro tipo de temas relacionados con táctica, orgánica, militar, etcétera, etcétera. Pero la esfera de los libros publicó un libro mío, La División Azul, de 1941 a la actualidad, un tocho, 850 páginas. Y los editores tomaron nota de un hecho curioso, y es que cuando apareció ese libro, las opiniones de los lectores, muchos subrayaban que les había llamado especialmente la atención cuando yo insertaba testimonios inéditos de divisionarios. Utilicé una veintena de ellos, ¿no? Porque era un libro más bien de ensayo. Y entonces me plantearon este desafío. Carlos, ¿se podría escribir esta historia, pero solamente con testimonios? Y le dije, pues sí. Porque como estoy trabajando en estos temas de la División Azul desde el año 81, que ha llovido, pues la verdad es que he acumulado un montón de testimonios escritos por divisionarios, firmados por ellos. Y sí, era perfectamente posible hacerlo. Y bueno, y el resultado es esto. No ha sido, por tanto, una idea, digamos, genial mía, sino una demanda de la editorial que imagino que ellos captan, ese es su negocio, ¿verdad?, por dónde van los intereses del público lector. Y el libro pues quien tenga la habilidad de comprárselo, va a encontrar testimonios de 220 hombres, todos los cuales, por cierto, perfectamente identificados, con sus biografías aparte. No solamente sus testimonios, sino también explicándole al público quiénes son cada uno de ellos. Efectivamente, estaba hojeando tu libro, te estaba oyendo, y al mismo tiempo hojeaba tu libro y buscaba precisamente eso. Creo que el principal factor, la principal medalla que le podemos colgar a Carlos Caballero es que de lo que escribe sabe, y de lo que escribe está documentado en lo siguiente. Es decir, tú tienes una cantidad de documentación, una cantidad de capacidad de reunir documentación, y luego además tienes una ventaja tremenda, y es que conoces a los protagonistas de tus libros. A muchos sí. A muchos sí. Sí. Y eso hace de que
lo que tú escribes tenga mucho más valor. De todas maneras, yo te voy a hacer un inciso en ese tema, ¿no? Yo, por ejemplo, escribí en algún momento algo de una persona que acabó siendo amiga mía y que tú has conocido perfectamente, Ángel Salamanca. Hombre. El único hombre que ha muerto 4 veces. Hemos hablado en un par de programas aquí con él. Yo tengo grabaciones inéditas hechas en mi casa con Ángel. Y Ángel era un tipo excepcional, ¿no? Y entonces escribir como tú escribes de bien es precisamente por eso, porque tú sabes escuchar. Lo intento, me gusta mucho escuchar y si escribo medianamente bien, que no creo que escriba tan bien, creo que se debe a que soy un lector compulsivo. Yo no creo que nadie sepa escribir, no te enseñan a escribir en ninguna parte. Te enseñan a escribir, leer mucho. Yo no suelto un libro de las manos en ninguna hora del día, estoy siempre con uno encima. Entonces, a fuerza de leer mucho, evidentemente uno acaba finalmente aprendiendo algo. Sobre todo si además le añado otra perspectiva, y es que yo siempre he pensado en términos pedagógicos. He sido profesor 30 años, 38 años, y siempre he pensado que tienes que, al escribir, decir, ¿esto lo está entendiendo quien lo va a leer? Uno pensar en ti mismo, ¿no? Entonces, entre que lee uno mucho y que siempre tiene esa obsesión pedagógica, ¿no?, de hacerlo comprensible, bueno, pues el libro este que te he comentado antes, que es un ladrillo de 850 páginas, va por 4 ediciones. Yo me imagino que un ensayo de 750 páginas, si es ilegible, pues no se vende. No, hay una cosa que está muy clara y es que se vende. Primero, tú eres de esos autores que cuando dices voy a sacar un libro, alguien anuncia Carlos Caballero va a sacar un libro, los demás tenemos un problema y es conseguir un ejemplar. O sea, el problema no es que tú vendas tu libro, no es que la editorial venda muchos libros, el problema es conseguir un libro. Ese es el gran problema que tenemos. Yo tengo varios libros tuyos, algunos porque los he comprado, otros porque me los han regalado las editoriales y otros porque me los has regalado tú, tengo que reconocerlo. Y bueno, lo de tocho de 800 y pico páginas, yo siempre he dicho que cualquier cosa que tenga más de 300 páginas es un tocho. Cualquier cosa. Es salvo raras excepciones. Entonces, cuando hablamos de ese tocho que tú dices, que sí, dices, debe de ser bueno porque la gente lo lee, pues es verdad. O sea, hay tochos de 800 y pico páginas que la gente los lee. Más que los lee, los estudia. Yo creo que tus libros, o por lo menos esa es mi experiencia, cuando yo, tú sabes que yo habitualmente escribo 3-4 artículos a la semana en diversos digitales, y entonces he metido alguna cosa referente a tu tema, que es no solo la División Azul, es la Segunda Guerra Mundial en su conjunto. Cuando yo he tenido una duda, he frenado y he dicho, un momentito. Y en ese momentito me he ido a ver tus tochos, porque tus tochos son los que te aclaran qué es verdad y qué es mentira. Porque hay una cosa que tengo muy clara, y es que yo puedo estar o no de acuerdo contigo en muchas cosas. Y tú sabes que hemos discutido en alguna ocasión, pero tengo una cosa muy clara, que si tú dices en la página 314 del libro no sé qué, tal cosa, eso va a misa. Y eso es lo importante, por eso vas por la 4ª edición. Porque la gente sabe, o sea, la gente posiblemente no se haya leído tu tocho, pero sabe que esto tal, no sé qué, hay una discusión. Un momento, vamos al doctor al doctor Carlos Caballero, que es el que nos lo va a aclarar. Y bueno, lo cierto es que yo tengo este tocho en las manos porque esto también es un tochito. Siempre, pero me he moderado. ¿Te has moderado? Bueno, la verdad es que, te has moderado poco porque yo miro el tamaño de la letra, sí, y no te has moderado tanto, le han bajado el tamaño de la letra. Sí, sí. Vamos a ser serios. Estamos hablando de tu trabajo en general, pero hablando de este trabajo en particular, Carlos, ¿cómo es posible hacer este trabajo
en el tiempo que tú tienes, porque tú lees mucho. Sí. Yo sé que lees, además doy fe porque yo he estado en el sótano de tu casa, claro, en Alicante, no voy a decir el sitio exacto. Normalmente son garajes, pero en mi casa es la biblioteca. Yo he estado en el sótano de tu casa cuando vivías en la playa de San Juan. Y había allí estanterías metálicas llenas de material. Y yo sé que, puede ser que no te lo hayas leído todo, pero te has leído mucho. ¿Qué es lo más importante, hablando de leer, qué es lo más importante que has tenido que leer o que has tenido que buscar para hacer este libro? Bueno, lo primero es que ordenar los testimonios, ¿de acuerdo? Porque estaban un poco dispersos. Entre el material que se encuentra aquí hay una materia prima, que son los diarios. Muchísimos divisionarios salieron desde España con el firme propósito de llevar un diario de la campaña. Una parte del material que se publica, textos aquí, fragmentos, son diarios, ¿no? Otros, a la vuelta, en base a esos diarios, elaboraron unas memorias. Alguno incluso elaboró alguna novela. Y muchos, bueno, pues teniendo en cuenta lo que ocurre en la vida militar real, y es que básicamente es rutina, lo que hicieron fue extractar de esos diarios los momentos que a ellos les gustaban más, o más significativos, o más interesantes, y publicarlo en artículos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay montones de artículos muy interesantes, pero que estaban dispersos en un montón de publicaciones. Los divisionarios tuvieron una serie de hermandades y publicaron una serie de boletines. Entonces, yo tenía esos boletines, pero tenía que ponerme meticulosamente, uno tras otro, buscar cada número, a ver si había algún testimonio ahí que valiera la pena, ¿no? Entonces, primero fue recopilar esos testimonios. El segundo tema, un testimonio no puedes publicarlo si no sabes quién es el autor. Y saber quién es el autor significa que su biografía, hasta el extremo, por lo menos que te pueda explicar por qué se va a Rusia, ¿no? Entonces, es fundamentalísimo saber quién es el autor. Uno de los tópicos, tú esto lo sabes muy bien, que hay sobre la División Azul, es que hay muchos señores que los sacan más o menos a la fuerza de los cuarteles, ¿de acuerdo? Eso claro, es un tópico. Es un tópico, pero me refiero que se trata de demostrarlo con datos, ¿no? Entonces, en este libro pones este testimonio. Este testimonio es de un señor que sale de tal cuartel, tal, pero esta es su biografía. Y lo que el señor está haciendo en el cuartel, pero es más falangista que los que saliste en las milicias, ¿entiendes? Y no es un único caso. Son muchos de los casos que cito en el libro, haciendo las biografías de las personas cuyo testimonio ofrezco, descubres todo esto, que son datos que matan ese relato falso existente sobre que, por ejemplo, les alistaban a la fuerza. No, al contrario. Sí, o se alistaban para pasarse. Sí. O sea, barbaridades de esas he visto ya algunas. Atento que entre los 450 testimonios que tengo recopilados hay de 2 desertores. Uno de ellos incluso, volvió más anticomunista que nadie. Ningún anticomunista de División Azul era más anticomunista que él. Imagínate la excepción que fue ver aquello. Y el otro, una persona tan fanáticamente antifranquista, que cuando se les ofreció la repatriación dijo, no, yo me quedo, y se quedó en la Unión Soviética. Alcanza tal nivel de decepción, que lo pone en sus memorias, dice, he descubierto que la Unión Soviética es un país fascista. O sea, me refiero que hay que conocer. Tú no puedes en un libro decirle al lector, mira, este señor dice tal. No. Tienes que decirle, es este señor que se alista por este motivo, que está en tal unidad y tal. ¿Por qué? Porque puede hablar de una batalla. Pero tú tienes que verificar, es tu obligación como historiador, verificar que ese señor ha estado ahí en esa batalla. Y que lo que él cuenta es lo que dicen los diarios de operaciones. Entonces, primero fue encontrar, catalogar, seleccionar los testimonios. Y después fue, que es un montón de trabajo, las biografías de esos personajes. Y contrastar lo que dicen con los documentos. Y, vuelvo a decirte, tengo el máximo respeto por el lector. ¿Qué te digo yo? Mira, un señor normal en un testimonio, cuando está escribiendo el diario, ¿no? Cita, pues al capitán García. ¿Cuántos capitanes García hay? Tienes que verificar que en su compañía el capitán se llamaba García en ese momento. Efectivamente. Porque si no, puede estar mintiendo.
Y de hecho he detectado algunos que, sobre todo, son de tipo mentirijillas, ¿no? Para darse bombo, ¿no? Para darse bombo, efectivamente. Pero no puedes decir, este señor dice tal. No, no, no. El señor tiene fiabilidad. Sí, sí, no, está muy claro lo que estás diciendo. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro y es, yo escribí, tú sabes que yo he estado en Afganistán varias veces, yo he escrito cosas de Afganistán y he comparado lo que yo escribo con otros autores y me he dado cuenta de una cosa y es que cuando escribes en primera persona o escribes sobre cosas que tú has medio vivido, no vivido del todo, siempre te conviertes en el protagonista. Y cosas que, digamos, no es que no hayan pasado, sino que han pasado de una determinada forma, tú las inflas. Claro, claro, sí, sí. O sea, los testimonios personales, yo tuve una discusión, tú sabes que yo hice un libro sobre escuadrillas azules, y entonces tuve una discusión somos 4 los que hemos hecho eso, ¿no? Uno de ellos tú. Además, bueno, pues con otro de los autores que ha hecho un tema sobre escuadrillas azules, que ha hecho un tocho gordo y que no ha mirado un papel. O sea, su tocho está hecho a base de sentarse con el abuelete de turno. A ver, cuénteme usted su vida. Y yo descubrí cuando lo de Afganistán que lo de cuénteme usted su vida es peligrosísimo. No. Es peligrosísimo. Porque te cuenta aquello donde puede meter bombo y platillo y las meteduras de cuezo, las meteduras de pata, si son conocidas, las arregla. Y si no son conocidas, no han existido nunca. Sí. Y ese es el gran trabajo que tú haces, ¿no? Sí, sí. Yo, por ejemplo, por ese sentido, una cosa que yo no utilizo ni una sola entrevista. Solo los testimonios que ellos han escrito y firmado con su nombre. No utilizo ninguna entrevista. Pero mira, me vas a permitir que haga un inciso, porque tú efectivamente conoces muy bien el tema de las escuadrillas y por tu profesión seguro que sabes de quién te hablo. El teniente Álvarez Salamoris, el oficial médico de la primera escuadrilla. Te lo digo por el interés de contextualizar. Igual que se dice de los voluntarios de tropa, que se alistan algunos por la paga, y es mentira. No, todos los que tengo, ni uno dice que se alista por la paga o por lavar su pasado, todas esas tonterías que se dicen. Pero para el caso de los militares, dicen, bueno, para hacer carrera militar, dices, Álvarez Salamoris no tenía que demostrar nada. Es el único oficial que ha salido en la Luftwaffe llevando en el pecho el emblema de la Legión, porque él venía de la Legión, había estado en la guerra civil en la Legión. Y después, cuando conoces la trayectoria profesional, médica y científica de Álvarez Salamoris, pues hay que estudiar siempre las biografías, dices, pero si este tío es una eminencia. ¿Qué tenía él que ganar en Rusia, digamos, en el aspecto puramente material o de carrera? Nada. Nada. Fue por Exactamente. El corazón. Exactamente. Por eso digo la importancia de reunir los testimonios, sí, pero contextualizarlos con el estudio de sus biografías. Dices, este señor no tenía que demostrar nada, era legionario y su carrera profesional te demuestra que no necesitaba para nada irse a Rusia. No, además cuando fue allí ya tenía pasadores. Como el término militar, ya tenía pasadores, ya tenía medallas ganadas en buena lid, no medallas de oficina, sino medallas de campaña. Y no precisamente de las más pequeñitas. Ya. Es una cosa muy curiosa. Yo escribí en algún momento, siempre me estoy refiriendo, me parece que el protagonista soy yo, pero es para acertar con lo que tú dices. Yo hice unas disquisiciones en el libro de escuadrillas, en la escuadrilla decía que la gente que había ido a las escuadrillas, sobre todo a la primera, en que Salas Larrazábal, comandante entonces, decide quién va, su decisión fue, primero, solo admito instancias para ir de falangistas. Una cosa muy curiosa. Y le sobraban, tenía el taco de instancias 10 veces o 20 veces superior a las posibilidades, ¿no? Y toda la gente que fue por amor a esa camisa azul que llevaban y por defender su ideología frente a esos soviéticos, no esos rusos. Porque la gente dice los rusos, no, es un tema de comunismo, no es un tema de rusos.
Y luego, sin embargo, en la División Azul de Tierra, al principio sí se tuvo muy en cuenta esa ideología. Luego ya, a lo mejor no tanto, y desde luego en la Marina, porque también hubo divisionarios, bueno, no divisionarios porque no eran divisionarios, pero vamos, hubo también una parte marítima, ahí solo se tuvo en cuenta el tecnicismo. Y esas diferencias, ¿tú las anotas en el libro? Mira, sí que hay una diferencia a veces en la motivación estricta. Nacionales sindicalistas puros son un número limitado. Muy limitado, por desgracia. Sí, sí, porque el nacionalsindicalismo estrictamente puro, no nos engañemos, Falange antes del 36 es un partido muy minoritario y digamos que la gente que está totalmente embebida de sus doctrinas es escasa, ¿no? Pero el concepto en este momento es distinto. Quizás se pueda hablar más de josé-antonianos que de falangistas, o desde luego que de nacional-sindicalistas. Son falangistas en un sentido bastante laxo. No tienen ese... Vamos, posiblemente no han leído nunca a Ramiro Ledesma Ramos, posiblemente no han leído nunca a José Antonio, y si les preguntas por quién era el señor que les llamaba la atención en julio del 36, casi todos te dirían que Calvo Sotelo. Sí. Muchos dirían que Calvo Sotelo más que... Sí, eran más de las juventudes de Acción Católica y cosas de estas relacionadas con Calvo Sotelo, estas cosas, la JAP, pero, claro, todo eso, ¿no? Pero la guerra no ha pasado en vano. Y la guerra ha hecho que mucha gente se haga azul, se hagan azules. Entonces, en ese sentido, la división azul es muy azul. Me explico. Muchos que tenían una comprensión bastante relativa de lo que podía ser el falangismo, vuelven de la división azul falangistas. Porque es allí donde captan la esencia del mensaje josé-antoniano, de la ética y del estilo de Falange, ¿no? Y te lo cuentan los mismos veteranos. Dicen, pero si ese señor, cuando yo lo he visto alistarse y no era falangista, ya no se quita el yugo y las flechas nunca de la carrera. Y alguno incluso te lo confiesa personalmente. Dice, no, estoy pensando en Eduardo Díez Infante, que se alista, es un hijo de un militar de los asesinados en Paracuellos, y se alista por vengar a su padre. Dice, no, yo he vuelto de la división azul, he vuelto falangista. Yo fui como anticomunista y he vuelto falangista. Estamos hablando entonces de ese proceso que aún, en ese momento, aún está, digamos, Falange implantándose y dándose a conocer. Las obras completas de José Antonio aún no estaban editadas. Efectivamente. Aún no estaban editadas. Entonces, en ese sentido, no son tan nacionales sindicalistas, pero vuelven muy falangistas. Es la división azul, las escuadrillas, vamos a olvidarnos de la Marina porque vuelvo a repetir que yo tengo el concepto de que los marinos que fueron eran más profesionales que otra cosa. Escuadrillas, súper falangistas. División azul, falangistas. Los que no eran, o sea, que tenían la idea, que querían ser falangistas, que acabaron siendo falangistas. ¿La División Azul fue una escuela de Falange, fue una escuela de hombres? Sí, y la razón es, está abierto, que te lo dicen varios testimonios, te lo dicen textualmente. La razón es porque muchos de ellos vieron en los falangistas que servían como tal en la división modelos a seguir. Y te lo dicen clarísimamente. Yo cuando he visto, por ejemplo, como tal mando militar, digamos, está por su apaño, por lo que sea, y ha visto la actitud de los falangistas que sirven en la División Azul, a mí me gusta mucho más ese modelo humano. Hay falangistas de la División Azul que se convierten en auténticos ídolos para sus camaradas. Enrique Sotomayor, por ejemplo. Sus camaradas lo idolatran. Entonces, es el ver a los falangistas. A muchos, por ejemplo, les llama muchísimo la atención ver tanto veterano de la vieja guardia que después de haber sufrido las persecuciones del Frente Popular, después de haber pasado por ese momento tan espantoso que es la guerra civil, las persecuciones, el régimen de terror, aún les queda fuerza para irse a Rusia. Dicen, pero si estos señores ya tienen que quedarse en su casita, a decir, oye, que yo ya me he partido el pecho. No, se van a Rusia, ¿no? Y no es ni uno ni dos. Entonces eso le llama muchísimo la atención a muchos señores de los que no están tan ideologizados, ¿no?
de los señores que se alistan, bueno, pues muchos se alistan, desde luego todos porque son anticomunistas, ¿no? Eso está clarísimo. Pero primero, muchos se alistan porque, por ejemplo, por haber estado en las zonas controladas por el Frente Popular, no han podido luchar en la guerra civil contra el comunismo. Otros, por algo muy sencillo, por la edad, porque no tienen edad para haber tomado parte en la guerra civil, en el Ejército Nacional. Pero es en Rusia, cuando ven a estos falangistas, cuando dicen, este es el modelo que yo quiero, el modelo de personas que yo admiro, ¿no? Entonces, siendo, desde luego, de una base anticomunista, católica, hay muchísima gente de acción católica, es increíble. Muy anticomunista, muy católica, muy patriótica, mucha gente también con vocación castrense. Es increíble cuando te pones a estudiar biografías, la cantidad de ellos, por ejemplo, que a la vuelta ingresan en el ejército, en la Guardia Civil o en los distintos cuerpos de policía, incluso a veces hasta policías locales, ¿no? Es curiosísimo. Es gente que se nota que admira a la milicia, ¿no? Pero muchos de esos, a todo ese sustrato, hay un polo de atracción azul que los atrae. Me surgen muchas preguntas. Estar contigo es difícil, ¿eh? Pero vamos a ver. A mí hay una cosa que me ha llamado la atención, no con este libro, porque todavía no lo he leído, pero sí con otras obras tuyas y sobre todo con obras de terceros que, digamos, tratan de segar hierba bajo los pies. Y hablan de que si bien el soldado raso, el guripa, sí cumple al pie de la letra lo que tú estás diciendo en la mayoría de los casos, sin embargo los mandos no tanto. Y contra más arriba, contra más estrellas llevan, incluso con estrellas ya pequeñitas, no lo ven tanto. Es decir, yo he visto gente que ha criticado, gente que yo sé que es falangista, y en Petit Comité ha criticado a los que mandaron la división, diciendo que, bueno, sí, quizá tenían una cierta ideología azul, pero no tanta. ¿Es eso cierto? Vamos a ver, entre la oficialidad de la división azul hasta el nivel capitán, hay algún capitán que no, pero hasta el nivel capitán prácticamente todos proceden de alférces provisionales. Y cuando ves sus biografías, una grandísima cantidad de ellos han ingresado en alférces provisionales después de haber estado sirviendo en las banderas de falange en la guerra civil. Luego les queda una capa falangista, una capa azul, lo suficiente para entroncar bien con la tropa. El problema empieza a producirse a nivel de la categoría de jefes. De comandante para arriba. De comandante para arriba, sí. De comandante para arriba, muchos de ellos tienen la tradición, vamos a decir, pretoriana del ejército. Es el típico señor que considera que el ejército es el que tiene que vertebrar toda la sociedad. Un espíritu bastante pretoriano. Pero, fíjate qué cosa más curiosa. Hay un hecho muy, muy, muy significativo. Los falangistas le llaman División Azul, pero el ministro del Ejército se empeña sistemáticamente, lo exige además, que se le llame División Española de Voluntarios. Y lo exige en todos los documentos. Si son del Ministerio del Ejército, pone División Española de Voluntarios. Pero, ahora observa un detalle. Gente como Martínez de Esparza no era falangista ni remotamente. Coronel del Regimiento 279. ¿Cómo se llama? Díaz de Villegas, jefe del Estado Mayor, tampoco era falangista. Y Esteban Infantes lo elige Varela. Luego era un señor monárquico, había estado con el golpe de Sanjurjo, etcétera, etcétera. No era falangista. Ahora observa los títulos de los libros que escriben sobre la campaña de Rusia. Ninguno pone con la División Española de Voluntarios, ponen con la División Azul. Hasta ellos mismos acaban siendo atraídos por ese polo azul. Y Martínez Esparza, que es un señor cuyas relaciones con sus tropas, sobre todo con el batallón primero del 269, que era el batallón más falangista de toda la división, tuvo unas relaciones tormentosas. Pero tú te lees su libro y él siempre habla de mis voluntarios falangistas. O sea, al final, un señor que se ha moldeado en el mando de legionarios y de regulares, incluso de jarcas, al final lo que le atrae es ese modelo del voluntario falangista. Y Esteban Infantes, que es un general muy monárquico. De hecho,
Al principio se le recibió de uñas pensando que hasta que era anglófilo. Y él le pone los voluntarios falangistas de la División Azul. Son también atraídos a ese polo azul. Lo cual es muy importante. Sí. Te iba a hacer... Es que no sé ni qué preguntarte. Pero sí, no sé por qué preguntarte, porque tengo tantas preguntas que no sé por dónde empezar. Ayer, concretamente, me entrevistó, yo colaboro con algunas emisoras de televisión no bien vistas hoy en día, porque pertenecen a Rusia. Y para mí Rusia es un gran país y los rusos son muy buena gente. Estamos hablando de Rusia, no de la Unión Soviética. Yo siempre me gusta matizarlo. Y ayer hablaba con Mijail, que es el corresponsal de Izvestia. Él hace entrevistas y me hizo una entrevista precisamente para Izvestia para que yo opinase sobre unos temas. Y al final, fuera ya de micrófono, estuvimos hablando de la Visión Azul. Y me llamó la atención poderosamente. Mijail es de San Petersburgo y cuando él todavía estaba en San Petersburgo trabajando como periodista, hizo una serie de entrevistas a personas personas muy mayores que habían vivido precisamente la Segunda Guerra Mundial, que habían vivido el cerco de San Petersburgo por las tropas alemanas y españolas, y me hizo una disquisición muy importante que creo que refleja perfectamente al soldado, al guripa, y es el trato. Él decía, yo le he preguntado a personas que vivían allí y a personas que vivían allí o que sus padres vivían allí y luego se lo han transmitido a ellos, qué opinaban de los soldados del ejército alemán. Y ellos hacían la disquisición de los soldados alemanes y los soldados españoles. ¿Hasta qué punto es normal o es entendible que al ciudadano ruso de a pie que vivía cerca de San Petersburgo y que estaba en la zona ocupada por los españoles llegase un momento en que el ruso no tenía nada en contra del español y sí del soldado de la Wehrmacht? Pues tiene que ver con algo que en realidad es comprensible y en los testimonios se ve reflejado muy bien. Es que los alemanes, por su historia, por su ubicación geográfica, tienen una tradición que en gran parte es rusófoba. Mientras que en España, para encontrar un atisbo de rusofobia, es imposible. El que tiene algo de rusofobia es porque es un señor que se ha empapado de cultura francesa, por ejemplo. Los franceses tienen una tradición rusófoba increíble. Es curioso, porque los rusos siempre han tenido a Francia como ejemplo. Tú lees a lo que escribe Voltaire o Rousseau sobre los franceses, los rusos, y te dicen, madre mía. Sí, pero luego lees a los rusos y dicen que los franceses son estupendos. No, pues hay una tradición rusófoba, también una tradición rusófila, Sí. En Rusia, que aquí no hay ninguna. Entonces, el voluntario no va con ningún prejuicio en contra de los rusos, no, carece por completo. Después está el tema de con qué tipo de rusos tiene trato, ¿no? No nos engañemos, si igual no hubiera tenido trato con chicos jóvenes y fuertes, igual los ven como enemigos. Pero los que ven allí son mujeres, niños y ancianos. Entonces, es gente que no te inspira ningún temor, sino te inspira compasión. Entonces, es lo que él me comentaba, dice... La gente comía chocolate gracias a los españoles, no a los alemanes, a los españoles. Es que es increíble cuando ves los diarios, incluso, atento en este caso, los diarios de operaciones. Ves, por ejemplo, el diario, unos escritos que tiene el teniente coronel Robles Pazos. Dice, yo llego y me asignan el mando del sector justamente de Krasnivor. Y dice, y llamo al starosta, al alcalde. Lo pone por escrito él. Y dice, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí este invierno pasado? Dice, pues aquí han muerto 800 personas. De hambre, tal. Dice, vale, muy bien. Haga usted un listado de los ancianos, mujeres y niños especialmente desprotegidos. Pum. Dice, estos van a comer en la cocina de campaña de tal compañía. Esto es la comida de tal. Le asigna a las cocinas de campaña de cada compañía un porcentaje, un número de rusos que van a comer allí todos los días. Eso no lo hacían los alemanes.
Sí, no, eso está claro. Y mira, otro detalle, en este caso ya no es un diario personal. Los diarios personales siempre puedes decir tú, igual se lo he inventado. No, fíjate un detalle muy curioso. ¿Habrá algo más aburrido en el mundo que el diario de operaciones de una unidad de intendencia? Es aburridísimo. El día tal entran tres vagones con heno. El día tal nos ha llegado una partida de uniformes. Bueno, 28 de diciembre de 1942, diario de operaciones de la Jefatura de Abastecimientos. Dice, ha llegado de España los vagones con el aguinaldo. De orden de Su Excelencia General Comandante en Jefe, se va a proceder a extraer un porcentaje para la población civil y los prisioneros. Del aguinaldo que recibían de España, el general da orden de que se saque parte para que los prisioneros y la población civil que están bajo protección española tengan también ocasión de celebrar la Navidad. Además, entonces, la van a celebrar el 6 de enero, que es su Navidad. Sí. Entonces, esos son detalles que te lo explican, ¿no? Sí. Y hay muchísimos detalles, en los diarios veis muchísimos detalles absolutamente enternecedores, ¿no? Recuerdo, mira, justamente era de los tuyos, un sargento de sanidad, Pérez Vidorreta, Navarro, vieja guardia de falange. Este está destinado en el 3er batallón del 262 y hay una serie de chicas rusas que van por allí, por donde están los famosas paniencas. Sí, las paniencas famosas, que están limpiando donde está la plana mayor, ¿no? Entonces, sí. Que es donde él está. Y hay uno, ay, que se quejan, no sé qué, no levanto. Y es que en un bombardeo le ha alcanzado una esquirla de metralla. Entonces ha ido a la zona, como dependiente de las comandanturas alemanas, y dice, oye, que tengo... No le pasa a usted nada. Y se lo dice al Pérez Vidorreta y dice, coño, que no. Bueno, Pérez Vidorreta hace que la operen y le sacan una esquirla de metralla. Claro, esa chica dice, menuda diferencia de trato entre los alemanes que ni me han mirado y este sargento español que no ha parado hasta que me han extraído la esquirla de metralla. Entonces, este tipo de detalles hacen que, en efecto, los españoles, tal como a ti te contaba este señor ruso, que vivieron con los españoles, los rusos que vivieron con los españoles, tengan un recuerdo muy bueno de ellos. Mira, hace nada, el hijo de un divisionario se fue allí ahora el turismo español en Rusia son 4 gatos, porque claro, está la situación por la que está. Pero este quería ir a ver, he dicho hijo y es el nieto, donde estuvo su abuelo. Y se fue. Como hay tan poco turismo español, tenía un guía para él solo. Bueno, pues vamos a Malsamoshe, que estuvo mi abuelo. Van a Malsamoshe. El guía ruso le traduce. Es que este señor es hijo de un español. Y la rusa, no sé qué, los españoles, qué bueno están. Dice, y qué buen recuerdo guardamos de ellos. Dice, mucho mejor que de los soldados soviéticos. Y ya el guía se le demudó la cara. Dije, ¿pero cómo? ¿Qué me está usted diciendo? Dice, sí, cuando estaban en la espera, aquí comíamos todos los días. Dice, llegaron los soldados soviéticos. ¿Han estado aquí los alemanes, los españoles? Sí. ¿A cuántos habéis matado? Le preguntaba a la población civil de aquella pequeña aldea, que eran mujeres y niños y ancianos. Dijeron, a ninguno. ¿Y qué habéis hecho con ellos? Pues estaban aquí con nosotros en las islas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Sabes lo que hicieron los soldados soviéticos? Les quemaron las islas. Claro, el guía ruso, como eso contradice absolutamente el relato oficial, no daba crédito a lo que estaba traduciendo. Pero se volvió absolutamente impresionado y le contaba a este nieto. Dice, no, tengo que estudiar la historia de los españoles. Y dice, porque lo que me han contado los rusos de aquí, de cómo fue esto, no tiene nada que ver con la historia oficial que nosotros nos han contado. Y bueno, esto se ve mucho en testimonios de los que recopilo en Voz de Televisión Azul. Salieron de España como muy germanófilos, volvieron bastante menos germanófilos, y salieron de España sin ninguna rusofobia, pero volvieron con mucha rusofilia. Encontraron un pueblo sencillo, destrozado por el comunismo, porque les había hecho las 1001 perrerías que les hicieron. Se habla mucho de la trágica historia, la tragiquísima historia de Leningrado en el cerco. Pero, como dice la última historiadora que estudia este tema, el de Amy Reid, dice, sí, pero es que esto nos oculta
todo lo que hizo Lenin y Stalin en San Petersburgo y en los alrededores, donde las políticas de estos dos dictadores fueron terribles, ¿eh? Contra su pueblo, contra su propio pueblo y sin situación de guerra, ¿no? Entonces, sí que han dejado un muy buen recuerdo ahí y ellos, a su vez, se vuelven con un recuerdo emocionados pensando en Rusia. Dos preguntas me quedan porque estamos ya con el tiempo apretando. Tú hablas aquí, y además lo dice muy claramente el título, Voces de la División Azul. Y pones en portada a un soldado, a un guripa que está con una cruz, ¿no? De un enterramiento. Y mi pregunta es, ¿y las voces de los que no volvieron? Hay un problema y es que los que no volvieron, bueno, pues solamente podemos tener testimonios 5 o 6 diarios que se han conservado. Además casi siempre incompletos. Porque uno va escribiendo el diario y cuando llega, por ejemplo, X meses, pues hace que alguien lo lleve a donde está la intendencia de la compañía. Guárdame eso en mi petate. Y el diario que llevan cuando mueren en combate, pues no... Se queda con ellos. Se queda con ellos, ¿no? Y con la botella... Sí, en la botella donde está su defunción escrita por el pater. Sí. Entonces, en la medida que yo he localizado, esos testimonios se incorporan, ¿eh? Y los hay muy, muy conmovedores. Hay uno de los personajes de la División Azul que a mí más me conmueven, que es Pablito Arredondo, hijo de un bilaureado de la Legión, que es absolutamente falangista, católico, pero también tiene ese otro componente, ¿verdad?, que va a Rusia porque él quiere emular a su tío, que es su tío padrino, y que es un bilaureado, ¿no? Busca también la gloria militar, aparte de que sea un chico totalmente de una devoción a la Virgen María acojonante y de unas ideas falangistas muy fuertes, pero también busca esa gloria militar. Entonces, ese diario, claro, acaba cuando acaba, no puede contar la parte final, pero hay cosas espectaculares. Mira, un señor, sigo recibiendo diarios, ¿eh? El último que me ha llegado es extremebundo porque él está en el 3er batallón de los Centros Unidos el día de Krasnivor, y aquello es el acabose, pero su batallón es de los que mejor escapa. Entonces, lo ves, hasta el día 12 escribe el diario y pone: voy a escribir a mi mujer para que se quede tranquila. Y se conservan las cartas. Murió el día 13. Una bala perdida. No, además, lo cuenta la nieta, me lo contó. Dice que muchos años después apareció un soldado en su casa y dijo: miren, yo soy responsable de la muerte de su marido. Dice, porque yo levanté la cabeza para mirar, dice, y él era teniente. Inmediatamente se levantó para agacharme, dice, y en ese momento el disparo que posiblemente iba dirigido a mí de un francotirador lo mató a él, ¿no? Entonces es súper conmovedor. Entonces tienes diarios de gente que ha muerto, pero evidentemente muy limitados. Yo creo que no llegan a 10 los que tengo de gente que ha fallecido. Hay algunos buenísimos. Estoy pensando que el del capitán Figueroa Ferretti es espectacular. Un señor que también con su vida súper resuelta, enamoradísimo de su mujer, enamoradísimo hasta las cachas, y que tiene una hija pequeña. Y se va a Rusia y te dice: no, me voy orgullosísimo a Rusia. Pero lógicamente, cuando cumple año de servicio está deseando volver. Ya había cumpleaños en el servicio, estoy deseando volver a casa y a dar un abrazo a mi hija. Y lo mata un disparo de artillería un día después de escribir eso, ¿no? Hasta donde se puede he incorporado esos testimonios que siempre son desgarradores, totalmente desgarradores. Cierto. Y bueno, vamos a cambiar un poco el tema porque nos estamos poniendo de lagrimita. Carlos, hay dos cosas que no sé si entran en tu libro. Legión Azul, sí, y esos otros que se quedaron hasta el final. Que no sé cómo denominarlos, porque... La Legión Clandestina es la Legión Clandestina. Sí, porque hay gente que se ha colgado la medalla. Yo he sido teniente coronel de las SS. No vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? No, Legión Azul y Legión Clandestina.
¿Entran también en tu libro? Sí. La Legión Azul es una continuación natural. Y el tema de la Legión clandestina, como se suele decir en estos casos, aprovecho tu pregunta, porque verás lo siguiente. Mira, hay una cosa que a mí me ha encantado, y es ver que el 95% de los testimonios que a mí me han llegado escritos son fidedignos. La razón es muy sencilla. No podían contar tonterías sabiendo que, hombre, sí, hubo casi 5.000 muertos redondeando, ¿verdad?, en la campaña. Pero hubo 40.000 que volvieron. No puede decir, oye, que yo he conquistado... No. Bueno, la proporción de muertos de la División Azul es muy alta. Es muy alta, pero aún es mayor la proporción de los que vuelven. Entonces, los supervivientes no pueden contar exageraciones ni tonterías. Sí, porque hay mucha gente que se las puede contradecir. Claro. Y sí que se da caso muy curioso de utilizar una especie de plural majestático, ¿no? Dice, no, cuando se cruzó el Bojov y defendimos Posad. Y dices, pero si este señor no estuvo nunca en Posad, dice, hombre, en el sentido de que él era miembro de División Azul y la División Azul hizo eso, bueno, pues vale, se lo admito, ¿no? Pero en general son muy fidedignos, porque temen hacer el ridículo ante sus camaradas vivos. Cambia totalmente el caso en el tema de la gente que se enrola ya a partir del 44-45. Está el famoso caso que tú y yo conocemos de Ezquerra, pero hay otros muchos casos, he publicado testimonios de estos 10 de ellos, en que, ¿qué pasa? Como no van a encontrar a gente que les pueda contradecir, se les va la pinza. Y empiezan a contar barbaridades y exageraciones, ¿no? Yo hice tal, yo hice cuál, no sé cuánto. Convencidos de que nadie les va a poder llevar la contraria porque no hay nadie más que ellos allí, ¿no? Entonces, en ese sentido, me ha venido muy bien porque ver que existen esos casos demuestra la extraordinaria fiabilidad de los otros, ¿no? Ver cuando aún se lava la pinza y quiénes son y lo poco que son, te demuestra que los testimonios de los demás, por el contrario, te merecen una altísima fiabilidad. Bueno, nos hemos quedado ya definitivamente sin tiempo. Te voy a hacer la misma pregunta que le hago a casi todo el mundo, ¿verdad? Que hago siempre una pregunta final, pero a ti te la voy a cambiar un poquito. Yo sé que tu libro tiene ya una serie de compradores que lo van a comprar pase lo que pase, porque los libros que hace Carlos pues están vendidos, simplemente porque la fiabilidad, palabra que a ti te gusta tanto, es absoluta. Pero vamos a suponer que yo no tengo ni idea de Segunda Guerra Mundial, que no he leído nunca a Carlos Caballero y voy llego a la Puerta del Sol, por la calle Carretas, giro a la derecha, librería San Martín. Bueno, ya no existe, pero vamos a suponer que sigue existiendo. Y claro, la librería San Martín, lógicamente este libro, si existiese la librería, lo pondría en la vitrina. Ahora se llama escaparate, antes se llamaban vitrinas. Y ahí está este libro allí puesto. Yo no tengo ni idea de la División Azul. No tengo ni idea de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué paso? ¿Por qué entro en San Martín y compro este libro? Pues mira, los historiadores profesionales hemos descubierto un fenómeno que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Y es que la gente se aproxima más a la historia a través de las novelas históricas que del ensayo histórico. Porque el ensayo histórico, bueno, me imagino que tendemos a ser muy aburridos y incluso muy pedantes, pero sobre todo porque en la novela histórica la gente ve caras, ojos, nombres, personas concretas. Y eso lo hace más atractivo y más digerible, ¿no? Entonces, este libro, algún amigo, supongo que benevolente también, me dice, Carlos, me lo he leído como una novela. Claro, suena muy halagador, yo no quiero ser novelista para nada, pero ¿en qué sentido tiene este aspecto de, entre comillas, ¿verdad?, novela? Bueno, que hablan personas. Aquí nunca es una exposición de ensayo, sino que el sargento tal, que está en este momento aquí, y te cuenta algo personal, alguna vivencia. Y está clarísimo, a la gente le gustan las vivencias personales, le gusta saber lo que hacen personas concretos, con su nombre, con sus apellidos, y si es posible, sabiendo de dónde son. Me he tomado bastante molestia decir de dónde es cada uno. Porque te acerca mucho más la historia. Entonces, es quizá una buena forma para entrar en este tipo de temas, porque sin ser novela, que yo, ya te digo, antes me decías que yo subrayo la palabra fiabilidad,
Yo no quiero caer en lo que caen muchísimos señores de la novela histórica, que como novelas son más o menos mediocres, o algunas muy buenas, pero como historias suelen ser de poca fiabilidad. Pero tiene ese componente, y es que al ser un tratamiento más personal del tema, puede hacerlo más atractivo a un lector, digamos, no muy especializado en temas de historia militar de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues lo único que me queda decir es que me has obligado a tener que leer tu libro. Este libro, Voces de la División Azul, que creo que es pues la obra más actual de Carlos. Y digo más actual porque no sé si cuánto falta para la próxima. Bueno, pues lo que Dios quiera, porque escrito tengo, pero falta que Bueno, algún editor benevolente quiera cogérmelo. bueno, pues aquí tenemos lo último de Carlos Caballero, que es muy importante. Carlos Caballero Jurado, amigo, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, desde luego. Un abrazo. Un abrazo.